Vamos a hablar de un tema que de pronto creemos que conocemos, pero que es bueno profundizar un poco, amados, ah, para, para ayudarnos a establecernos, a tener un balance no solamente espiritual y de entendimiento, pero también un balance emocional en nuestras vidas. Dios quiere bendecir todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, y en el alma está el área de los sentimientos y de las emociones que son golpeadas tan fuertemente y que están siendo, pero fuertemente atacadas en nuestros tiempos, en estos tiempos últimos. La semana pasada, amados, yo leí una noticia que me llegó a mi correo electrónico de un pastor amigo en los Estados Unidos, de una pastora que se quitó la vida. En los últimos 3 años, muchos pastores, digo muchos, sí, para mí son muchos, yo creo que tengo razón de conocimiento de alrededor de unos 8 o 9 pastores, hombres, que se han quitado la vida en Estados Unidos, uno en México y otro en Brasil. Y cuando usted logra investigar un poco la vida de estos pastores, usted cree que eran pastores generalmente que hacen cosas malas o falsos pastores, y no, aparentemente son o han sido personas que Dios les ha bendecido, que se han mantenido y que han tenido relativamente éxito en su labor pastoral y ministerial o personal también. Siempre creo que lo he contado también en el pasado de un pastor que un domingo en la mañana en los Estados Unidos, en la mañana, le dijo a su esposa y a sus hijos que se adelantaran, y él predicaba ese domingo en la mañana. Y le dijo, no, adelántense, váyanse ustedes en el otro carro, en el otro coche. Y se fueron todos, la iglesia comenzó a llegar, todo el mundo, estaba llena la iglesia, una iglesia linda. Entrevistaron después a los miembros de la iglesia, al liderazgo, a la familia. Todos estaban ahí y el pastor nunca llegó y él predicaba. Pues cuando fueron a su casa a ver, pues se había pegado un tiro. Y uno queda como, estas cosas no se hablan, estas cosas no le gusta a la gente hablarlas, a los pastores no les gusta hablar mucho de esto. Y eso ha creado inquietud, y entonces como casi siempre hay diversidad de opiniones en la iglesia, ¿no? Hay sabios y hay otros que se creen ser sabios, ¿no? Hay gente que quiere saber qué pasó y bueno, y entonces salen una cantidad de opiniones que en realidad las opiniones como que sobran. A mí es que me da pena cuando una persona se quita la vida, sea pastor, sea lo que sea un cristiano, supuestamente cristianos hoy en día, lo están haciendo. Antes usted no escuchaba eso. Y generalmente la opinión, y todavía persiste en algunos medios dentro del cristianismo, especialmente en América Latina, que creen que cuando una persona se quita la vida, ese no es pastor, ese no era pastor. Un verdadero cristiano no se quita la vida, ¿ya? No fue nacido de nuevo. El problema es que después comienzan a juzgar, ya comienzan a decir, se fue al infierno, y bueno, una cantidad de cosas, ¿no? Eso se lo dejamos más bien al Señor, que el Señor se encargue de eso. Yo trato de no meterme por ahí porque eso no vale la pena. Lo triste es que está sucediendo en estos últimos tiempos. Y la semana pasada fue una pastora de una iglesia grande que ayudaba a su pastor, a su esposo. Tenía un programa especial, parecía que no tuviera problemas, e incluso dirigía un programa dentro de la iglesia, un departamento que tenía que ver con personas con problemas de salud mental. Tremendo, ¿no? Eso es tremendo. A veces uno dice, ¿qué pasó? Y eso da tristeza, hermanos. ¿Cómo así? Pastora. Pero además de eso, dirigía un programa, se había preparado en esa área de la salud mental, y sin embargo, nadie notó, nadie se dio cuenta, y pronto, ¡pum!, vino el zarpazo. ¿Usted cómo explica eso? Y fíjese lo que pasó en Plymouth, ¿sí? Con este muchacho jovencito. ¿Sí se dieron cuenta de la noticia? ¿Se dan cuenta de lo que pasa acá en Inglaterra o no se dan cuenta? A veces nos damos cuenta más de lo que pasa en nuestros países de origen que aquí. ¿Verdad que sí? Que un muchacho de ¿cuántos años? 20, 22 años. ¿Ya? 22. Mató a su mamá y mató a 5 personas más, incluido un perro, creo, lo hirió.
algo así, ¿verdad? En Plymouth. Y entonces yo recuerdo que hablaba con amigos ingleses allá en donde yo grabo televisión antes y me decían, no, eso es una cultura norteamericana, eso aquí no puede pasar. Pues mire, me estaba acordando de eso, pasó aquí también. El muchacho con problemas mentales. Y la mamá le rogaba a la policía que no le devolvieran la licencia, que no le devolvieran las armas, el arma que tenía, y que se la habían quitado y se la devolvieron hace un mes. Y mire usted, un muchacho con problemas, tenía problemas, a pesar de que acuerpado, si lo han visto por ahí en las fotos, acuerpado, parece que iba al gimnasio, pero bueno, él se sentía asediado por las mujeres, decía que era virgen y bueno, ahí el coco, decimos en Colombia, y comió el coco. Terrible, ¿no? Terrible. Y estamos viviendo tiempos bien difíciles. Entonces, mire lo que pasa en Haití. Qué pena lo de Haití. Y Haití, que es un país uno de los más pobres del mundo. Tristeza, ¿verdad? Pasó lo mismo en Alaska, pasó lo mismo en Filipinas. Bueno, por donde usted le mire, hay tantos problemas, ¿verdad? Bueno, quería hacer esta introducción, amados, porque les voy a hablar de este tema de la santidad de Dios. Cómo la santidad de Dios, el poder reconocer, entender profundamente la santidad de Dios, nos va a ayudar a nosotros a posicionarnos en una confianza no humana, sino en una confianza profunda, espiritual, y poder balancearnos. No importa que esté cayendo 1000 aquí, 10,000 acá, que tengamos los problemas que estamos viviendo con el virus, la parte económica, la cantidad de problemas que se están viviendo a nivel mundial. Usted y yo como cristianos debemos estar enfocados en la persona de Jesús. Él es el autor y consumador de nuestra fe. Y eso, amado, es suficiente para nosotros al poderlo tenerlo bien profundo, arraigado en nuestro corazón para mantenernos firmes. No dejarnos caer, tambalear por lo que está pasando hoy en día con tantos problemas a nuestro alrededor, que no sabemos qué hacer. Y déjeme decirle una cosa, amados, no solamente el problema de esta señora pastora que le pasó eso, amado, es consecuencia. Hay gente que no le gusta hablar, la iglesia no le gusta hablar de esto, las asociaciones de pastores no les gusta hablar de esto, pero está ocurriendo. Hay muchos pastores sufriendo problemas mentales. Y yo logro entender de alguna manera, cuando pasó, amados, este virus y pasaron los meses, yo me sentía presionado, amados, sentía presionado y estaba perdiendo el sueño. Tenía dolores de espalda, amados, solo porque me sentía presionado de ciertas cosas que tenía que solucionar y estaba amarrado con los brazos cruzados. Por ejemplo, lo de Newham, ¿verdad? ¿Qué hacer? ¿Cómo hacer? Si nos quedamos, nos íbamos. ¿Y para dónde nos íbamos? Estuve tocando puertas, gasté tiempo, horas, y las puertas cerradas. Nadie quería abrir por el tema del virus. Nadie nos quiso abrir, nadie nos quiso acompañar. Pero por el otro lado, bueno, ¿qué van a hacer? ¿Nos van a pagar o nos van o van a sacar las cosas? Y usted se queda maricruzado, ¿verdad? Y me sentía jóvenes de alguna manera. Y eso trae presión, amados, porque hay una inversión de miles de libras. Todos esos equipos cuestan unas 15 o 20 mil libras. Dejarlo ahí, como lo hemos dejado, intentando de que nada se dañe, eso preocupa, porque es un dinero invertido, es un dinero santo, no es un dinero humano, es un dinero que Dios permite que lo tengamos para bendecir a la iglesia. Y todas esas cosas, amados, ¿verdad? Y el escuchar a otros pastores también preocupados con sus propios chorizos, sus propios chicharrones. Wow, y uno orando, amado, uno decía, wow, mire, todo el mundo tiene sus necesidades. Entonces, esto de la santidad de Dios, amado, nos va a permitir entenderlo, posicionarnos, y probablemente Dios va a poner en tu corazón ese deseo de buscar realmente la verdadera santidad. Hay una razón de ser. Al encontrar nosotros y estudiar profundamente la santidad de Dios, usted y yo vamos a lograr entender por qué Dios dice que Dios es santo, santo, santo 3 veces. ¿Por qué no dice Dios es amor, amor, amor?
O porque Dios no dice Dios es misericordia, misericordia, misericordia. O porque Dios es un Dios de justicia. Porque Dios no dice yo soy un Dios de justicia, justicia, justicia. Pero hay un énfasis particular en el tema de la santidad de Dios. Dice santo, santo, santo. Y lo dice en el Apocalipsis, lo dice en Isaías. Y es tremendo, amados. ¿Por qué? Pero a la vez nos va a ayudar, amados, a afrontar estos últimos días sin miedo. Cuando usted y yo logramos entender la santidad de Dios y el favor que la santidad de Dios nos hace y por qué Dios exige, Dios por ejemplo nos está exigiendo, amados, y pareciera que algunos cristianos no lo tomaran muy en serio el tema, sed santos como yo soy santo. Si yo soy una persona imperfecta, yo no puedo ser como Dios, yo no soy perfecto, yo soy imperfecto, cometo errores todos los días, ¿por qué el Señor me impulsa, me exige que yo sea santo como Él? No, y más bravo todavía, la advertencia, sin santidad nadie verá al Señor. ¿Cómo hago yo para recoger ese texto de la palabra y entender que sin santidad yo no voy a ir al arrebatamiento? No puedo ser parte del rapto, no puedo estar en las bodas del Cordero. Sin santidad nadie verá al Señor. Lograr entender que nadie está en el cielo que no haya tenido santidad. Los pecadores no van al cielo. Los que se han muerto en pecado no están en el cielo. No están en el paraíso como Jesús le dijo a este hombre que estaba colgado a su lado. ¿Cómo logro yo entender eso? Y poder ser acorde a las exigencias de Dios. ¿Por qué Dios es tan exigente con nosotros y sabe que somos pecadores? Que no podemos cumplir el hecho de ser perfectos. ¿Acaso se trata de perfección o se trata de obediencia? Se trata de una inclinación deseosa, afanosa por estar identificándonos con el carácter de Dios. Entonces, eso nos va a ayudar, amados, al entender la santidad de Dios, a nosotros mantenernos firmes en estos tiempos difíciles que estamos viviendo. Y dentro del tema de la santidad vamos a tomar el tema de la irreverencia, porque ahí están cayendo muchos cristianos, buscando la santidad de Dios, queriendo obedecer a Dios fielmente, pero se interpone el tema de la falta de prudencia, de la irreverencia, y eso pareciera bíblicamente que contradice lo que Dios quiere hacer con nosotros. Así que yo les invito a abrir el libro de Apocalipsis. Vaya a Apocalipsis capítulo 4. Apocalipsis capítulo 4. Y le invito a leer 11 versículos. Es un capítulo no muy largo. Tengo mi Biblia que se ha deshojado. Es la que más uso. Apocalipsis 4. Vamos a leerlo, pero yo le pido el favor que lo lea con mucha atención. Concéntrese en la lectura. Y por favor, hay una palabra que se repite una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Yo quiero que usted se fije bien en esa palabra y que intente contarla, saber cuántas veces usted la lee en 11 versículos. ¿Ya? Dice, después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. Este es el apóstol Juan, que está viendo una revelación que Dios le dio. Y dice entonces Juan que él miró y una puerta abierta en el cielo. Eso fue lo primero que vio. Dice, y la primera vez que oí como de trompeta, eso, escuchó la voz, la primera voz que oí como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. ¿Cuál es la palabra?
trono. Ya van dos. Póngale cuidado. Versículo 3. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. ¿Cuántas veces se ha nombrado ya la palabra trono? 3, ¿verdad? 2 y luego 1, 3. Fíjense que aquí también en este versículo nombra el arco iris. Yo les explicaba en ediciones domingos anteriores que el arco iris de la Biblia tiene 7 colores. El 7 es el número perfecto, pero quien se ha robado ese símbolo del arco iris, que es una promesa que Dios nos ha dado a nosotros, de que no volvería a hacer ¿qué? El diluvio, ¿verdad? Que no iba a volver a hacer lo que hizo en la época de Noé, y como promesa puso el arco iris con el número perfecto de 7 colores. Hoy en día Satanás se lo ha robado a través del LGTB, que usa el número imperfecto, el 6. Pero también le recordaba a la iglesia que no nos sorprendamos si mañana o pasó mañana comenzamos a ver el arco iris no con 6 ni con 7, sino con 8, con 9, con 10, con 15, con 20 colores, porque los géneros se han requete multiplicado. Hay géneros increíbles. Yo nunca había escuchado esas palabras. Y recordaba que la semana pasada estaba escuchando una entrevista a un hombre que decía que él no era ni hombre ni mujer. Póngale usted cuidado a eso. Por la manera de hablar me di cuenta que había sido homosexual, pero ya no se considera mujer, pero tampoco hombre. Lo que es y debe ser. Y es increíble, o sea, está en el medio el hombre, en la mitad. Usted puede imaginar eso. Pero hay otra cantidad de género, así que si usted ve algún día en la calle, por ahí, las pancartas de la LGTB y ve muchos colores, acuerde de eso. Eso es porque hay muchos más géneros, se han agregado. Así que interesante. Muy bien, vamos en el versículo. Seguimos en el 4. Dice, y alrededor del trono, vaya contando, había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con corona de oro en sus cabezas. Wow. A mí me fascina leer esto y poder entenderlo. 24 ancianos, 24 tronos alrededor. ¿Usted se imagina el trono de Dios en el medio? ¿Cómo será eso cuando usted y yo estemos allá y ver esa santa morada? Vamos. Él en el medio y alrededor de él 24 tronos, 24 ancianos sentados con coronas de oro. Y cada vez que se le adora a él, ellos se postran y enseñan las coronas. Eso debe ser maravilloso. ¿Cómo será? Pero no solamente ellos están ahí, están los seres vivientes. Wow, eso debe ser impresionante el día que estemos ahí, amados. ¿Ya? Algunos especialistas dicen que esos 24 ancianos representan a las 12 tribus de Israel y a los 12 apóstoles. Dicen 12 más 12, 24, ¿verdad? Y vestidos, ¿verdad? Es la santidad, ¿ya? La pureza rodeando el trono de Dios. Muy bien, pero sigamos. Versículo 5. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Si ves cómo el apóstol Juan hace énfasis en la palabra tronos y repite una y otra vez, cuéntelos. Dice, el primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro. Wow. Y el tercero tenía rostro como de hombre,
Y el cuarto era semejante a un águila volando. ¿Se acuerdan del Congreso volando como las águilas? Muy bien. Versículo 8. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Y no cesaban, esto es interesante, día y noche de decir: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir, y muy pronto va a volver. Y dice el versículo 9: y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono, diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Qué pasaje, amados. 11 versículos, el capítulo 4 del libro del Apocalipsis, pero bien interesante. Esto me cautivó al leerlo esta semana y al sentir que el Espíritu Santo me dirigía precisamente hablando de los problemas mentales cuando vino esta noticia de Plymouth, y cuando me di y recordaba cuenta de la persona de la pastora en los Estados Unidos. Y fíjense, amados, que si usted prestó atención, este capítulo 4 revela 4 aspectos de la naturaleza de Dios. Y es bueno tener esta clase de entendimiento para que usted se posicione, se balancee, no solamente en el conocimiento, sino mentalmente, porque hay muchos problemas hoy en día mentales. Hay muchos temores, hay mucha ansiedad, hay mucha depresión, hay problemas, amados, dentro del cristianismo, o personas que dicen son cristianas, y lo estamos viendo incluso en personas que sirven a Dios con problemas mentales. Entonces, fíjese, amado, ¿por qué? Porque estas 4 características de la naturaleza de Dios a mí por lo menos me pone una paz, o me dio una paz esta semana. Yo decía: wow, esto como que si algo estaba desbalanceado en mí, como que me corrigió. Si algo se estaba torciendo en mí mentalmente por mis preocupaciones, por mis debilidades, como que me fortaleció, me enderezó. Número 1, fíjese en el versículo 8, porque en ese versículo 8 habla de 3 revelaciones que hablan de la naturaleza de Dios. 3. 1, Él es santo. Para mí, para mi concepto, es la revelación más importante que Dios da en las Sagradas Escrituras, que Dios es santo. A Él le interesa que usted y yo sepamos que Él es santo. A Él le interesa que sigamos lo que Él es, que sigamos las pisadas del Mesías, las pisadas de Jesús, que seamos como nuestro hermano mayor, que seamos como Dios. Fíjese que la orden de Dios es: no si tú quieres. No, yo sé que tú eres imperfecto. Yo sé que tú el pecado lo tienes arraigado en tu corazón, y del pecado salen los malos pensamientos, todas esas malas acciones que tienes. Por eso eres así, pecador. Entonces no te voy a exigir que seas santo porque eres imperfecto. No. Él dice: sé santo como yo soy santo. ¿Es Dios injusto con nosotros? Sabiendo que no podemos ser como Él, ¿nos exige que seamos como Él? Yo más bien pienso que Dios nos ha dado las herramientas para intentar llegar a ser como Él es. Años atrás yo nací en una iglesia bautista, espiritualmente, y los bautistas tienen una extraordinaria doctrina. Es una de las, bueno, hoy en día hay que poner cuidado a todo. Hoy en día, antes con los ojos cerrados uno decía: el hermano viene de la Alianza Cristiana. Gloria a Dios, hermano, en la fe. Este hermano viene de la iglesia presbiteriana. Oh, gloria a Dios, Dios te bendiga.
Este hermano bautista, gloria a Dios. Este es hermano pentecostal trinitario, gloria a Dios. Pero hoy en día, si a mí me dice este hermano bautista, digo, quiero saber más. Porque ya ha penetrado tantas cosas, amados, dentro de la iglesia. Creo que les conté, ¿cierto? En Estados Unidos hay una iglesia bautista donde el pastor antes era pastor y ahora es pastora. Se cambió de sexo. Y todo el mundo estuvo de acuerdo. Bárbaro. Entonces, ahora hay que mirar con lupa. La mayoría de mis pastores amigos son de las asambleas de Dios. Y también encuentro cosas que pasan en otros países con las asambleas de Dios. O sea que nadie se salva, hermano. Es eso, es el pecado, es la doctrina del hombre, no es la doctrina bíblica, ¿verdad? Lo que ha torcido y ha separado y ha arrancado y sigue mezclado y parece todo como un sancocho hoy en día. Pero fíjense, amados, que cuando el Señor venga ahora, dentro de muy pronto, Él dice ahí en su palabra, el que ha de venir, Él va a separar. ¿Qué va a separar de la cizaña? La Biblia dice que dentro de en los últimos tiempos va a haber esto que estamos viendo y la cizaña va a ser separada. O sea que dentro de muy pronto vamos a saber quién es y quién no es. Quién es el verdadero cristiano y quién no es. Lo que yo entonces saco en conclusión, amados, es que solamente una fracción de la iglesia se va a levantar en el arrebatamiento. No todos. Solo una fracción de los que dicen que son iglesia, que son cristianos, se va a levantar. Una fracción. ¿Y cuál es esa fracción? La que está conforme al corazón de Dios, la que está intentando vivir conforme al corazón de Dios, la que está buscando la santidad. Por eso la Biblia es exigente. Sin santidad nadie verá al Señor. Increíble. Pero sabe, amados, decía que yo venía de una iglesia bautista y entonces yo leí muchos libros de Carlos Spurgeon. Carlos predicaba aquí en Elephant and Castle, ¿verdad? Hay una historia impresionante. Si usted quiere servir al Señor en cualquiera de las áreas, le recomiendo un libro que se llama A mis estudiantes, escrito por Carlos Spurgeon. Era un tomo en esa época, ya casi no se consiguen así. Cuando a mí me dijeron, cuando yo le dije al pastor, yo quiero servir a Dios, yo siento que Dios me llama, hijo, te voy a dar un libro para que lo leas. Yo pensé que era un librito de unas cuantas horas, pero no, era un tomo inmenso. Consejos de Carlos Spurgeon, el príncipe de los predicadores. Pero luego, amados, toda mi doctrina fue bautista todo el tiempo. Quizás por eso mi forma de predicar es muy bíblica, ¿verdad? Es bien, pero luego tuve otras experiencias, ¿verdad? Con el Espíritu Santo y demás. Y entonces me interesó mucho, especialmente cuando comencé a vivir hace más de 35 años, ya llevo aquí en este país. Antes había leído, pero aquí profundicé más un poco sobre la vida de otro gran hombre de Dios, Juan Wesley. Se la recomiendo. Siempre que vienen pastores amigos acá a Londres, les invitamos, los llevamos a pasear allá a la iglesia donde predicaba Juan Wesley, de la iglesia metodista. Hoy en día la iglesia metodista también pasan muchas cosas raras, aceptando matrimonios gays y aceptando una cantidad de... y saber que Juan Wesley fue puritano. Juan Wesley predicaba y él decía que si era posible, si queríamos, si nos humillábamos delante de Dios, si era posible vivir en santidad. El puritanismo era tremendo, era bravo en ese sentido. Fue bravo. Esa era una de las predicaciones más fuertes de él. El vivir verdaderamente en santidad. Y el Señor lo usó junto con su hermano, la cantidad de testimonios que hay, sanidades, porque a diferencia de Carlos Spurgeon, que predicaba y se salvaban miles de personas en sus prédicas, tremenda sabiduría la de Carlos Spurgeon. En el caso de Juan Wesley, él operaba en el Espíritu Santo. Sanidades, cosas sobrenaturales pasaron. Y les he contado muchas veces donde él predicaba allá, ahí cerquita en Wall Street. Era una iglesia pequeña, pero se llenaba y era tremendo. Igual,
Enfrente hay un testimonio viejo que yo pasaba y lo ignoraba, decía un cementerio. Pero resulta que ese cementerio está como abandonado. Comencé a tener amistades de norteamericanos, los estadounidenses que vienen a visitar Londres, a conocer Londres, y son cristianos, quieren ir a ese cementerio. Y cuando comenzaron a preguntarme, yo decía, sí, yo conozco ese cementerio, pero cementerio, está abandonado, ¿qué es eso? ¿Qué hay ahí? No sé si ustedes recuerdan que hicimos un taller un fin de semana con unos científicos que hablaban de la evolución, los hermanos cristianos que hicimos en Chiquiná, ¿se acuerdan? Que hablamos de la evolución y todo eso, y ellos me decían, pastor, llévenos allá, llévenos allá. Entonces yo comencé a preguntarme, si usted no sabe, pastor, ahí están enterrados, y comenzaron a nombrarme. Eran tremendos hombres de Dios en su época. Y ahí fue donde me interesó, salí corriendo a ver quiénes eran, a anotar y a buscar la historia de ellos, ¿no? Impresionante. Puritanos la gran mayoría, amigos de Juan Wesley. Y bueno, y les he comentado, muchas veces él predicaba, así, estar predicando en su pequeño púlpito, su iglesia pequeña, pero la gente pasaba, como decir, por allá, hermano, iban a Brixton a comer buñuelos, yo qué sé, y se caían, hermano. No necesitaban entrar, solamente con pasar la puerta de la iglesia se caían, amados. Era impresionante la unción y el poder. Y una de las características de la predicación de Juan Wesley era esa, que usted y yo sí podemos vivir en santidad. Tremendo. Y entonces eso me confrontó a mí, porque intelectualmente estaba yo de que era imposible. Y luego viene ya el otro punto doctrinal. ¿Y qué hice yo? Lo emparejé. Dije, bueno, Señor, y me di cuenta que la Biblia me da herramientas para intentar vivir en esa santidad que agrada a Dios. Es más, que cuando yo fallo, dice la palabra de Dios, que abogado tenemos ante el trono del Padre si Satanás nos acusa. El abogado Jesús, para vivir una vida conforme al corazón de Dios. Y tremendo, amados, tremendo. Entonces, fíjense, amados, les dije, número 1, ya les hablé de 4 aspectos de la naturaleza de Dios. Él es santo. Él es santo. La segunda revelación es, Él es todopoderoso. La tercera, en el versículo 8, es eterno. Por eso dice, Él era, Él es y Él ha de venir. Y la cuarta revelación, en este capítulo 4 la encontramos, lea por favor el versículo 11. Dice que Él es el creador. Él creó todas las cosas. Si usted une esas 4, amados, en un solo paquete, entonces usted puede meditar en ellas, en estas 4 revelaciones de la naturaleza de Dios: santo, omnipotente o todopoderoso, eterno y creador. Una vez que usted lo tiene claro y tiene esa visión de Dios, de cómo es Dios realmente, entonces usted se da cuenta que los problemas que estamos viviendo en la tierra van a adquirir en tu vida una perspectiva diferente. Y entonces usted ya no se va a postrar o a complicarse concentrándose mucho en las noticias de todos los días a las 10 de la noche o a la hora que usted ve noticias. O cuando va en el tren, no se va a preocupar tanto por lo que dice el periódico El Metro. Usted ya con esta perspectiva entonces va a decirle en el espíritu a Dios: Señor, ya sé quién eres tú. Y entonces sé que tú estás por encima de los problemas de este mundo. Y entonces yo estoy pegado a ti. Y entonces la perspectiva de las cosas que está pasando ahora van a tener otro calibre en mi vida. Sin esa visión, amados, si perdemos el rumbo, si olvidamos quién es Dios al cual nosotros creemos, entonces, amados, yo puedo entender de alguna manera, o por lo menos fue lo que reflexioné esta semana estando a solas con Dios. Yo sentía en el espíritu de que si perdemos esa perspectiva, entonces nos vamos a preocupar y vamos a tener cantidad de problemas, vamos a perder el sueño, vamos a tener más preocupaciones que paz. Si no entendemos cómo es nuestro Dios. Dios no nos abandona. Dios no nos deja a la deriva.
Y entonces vamos a poder nosotros encarar. Estamos en este mundo, hay mucho sufrimiento, hay mucha crisis, pero vamos a encarar esta crisis en la ayuda de Dios para salir adelante. Amén. Eso es muy importante. Así que le decía a la iglesia, vamos al primer punto. El primer punto es el tema de la santidad. Es bien importante poder entenderlo bien, el tema de la santidad de Dios, para poder tener un justo juicio y poder entender por qué Dios nos exige que seamos santos como Él es santo. Y le decía esta mañana también a la iglesia, mire, la resurrección de Cristo de los muertos es una prueba de su santidad. Es una prueba de su santidad. Es importante que recordemos este atributo divino. Póngale cuidado, amado. Usted leyó el versículo 8. ¿Cuántas veces está la palabra santo? En el versículo 8. 3. La Biblia dice que Dios es santo, santo, santo. Usted se ha puesto a pensar, yo lo pensaba, es verdad. ¿Por qué la Biblia no dice que Dios es amor, amor, amor? Como dije antes. ¿Por qué la Biblia no dice que Dios es justicia, justicia y justicia? ¿Por qué hace énfasis? ¿Por qué repite la palabra santo 3 veces? ¿Cuál es la razón de ser de que esté escrito ahí 3 veces? La repetidera. Bueno, porque Dios nos quiere dar a entender que santo es Dios y que Dios es un ser distinto, un ser separado en la categoría de uno mismo, que es único, y que Él quiere que usted y yo seamos únicos, porque no hay nadie como tú. No hay otra persona en el mundo que viva y que seas tú. Tú eres único, creado a la imagen y semejanza de Dios. Y Dios es único. Y entonces me puse a estudiar, y el primer significado de santo que encontré es separado. Dios nos quiere separar del montón. Dios nos quiere separar del camino de la muerte. Dios nos quiere separar de la maldición. Dios nos quiere separar de la oscuridad. Dios es eso, significa separado. Viene de una palabra cuyo significado es cortar, separar. Bien interesante. Uno encuentra cosas a veces raras, como que no compagina una cosa con la otra. Pero esto quiere decir, amados, significa que quien es santo en sí mismo. En otras palabras, Dios no tiene rivales, no tiene competencia. Así los hombres hayan creado a través de la historia otros dioses. Tantos dioses y tantas religiones que hay hoy en día. Pero Dios en realidad es único. Él no tiene comparación, no tiene rival, no tiene competencia. Eso significa ser santo. Mire lo que dice Primera de Samuel 2:2. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. O el libro de los Salmos, Isaías también lo dice: oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses. ¿Sí ve? Ni obras que igualen tus obras. Todas las naciones que hiciste, dice, vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre. No importa qué, no importa lo que tú creas, no importa. Tarde o temprano esas naciones van a tener que venir y arrodillarse delante de tu nombre. Wow. Y entonces mire otra manera de darnos a entender la palabra en el libro de los Salmos acerca de la santidad. ¿Quién subirá al monte de Jehová? Dice el salmista en el capítulo 24. ¿Quién subirá al monte de Jehová? Dice, ¿quién estará en su lugar santo? ¿Quién puede llegar al lugar santo de Dios? Mire usted, la respuesta la da el salmista: el limpio de y el corazón, manos limpias, corazón puro. Si no, no se puede llegar al lugar santo. Mire usted, dice, ni jurado con engaño, que no haya elevado su alma a cosas vanas. Mire usted, esa persona o esas personas van a recibir la bendición de Jehová. Y dice, y justicia del Dios de salvación.
Aquí nos da una plataforma para poder entender. Para yo llegar al lugar santo, aceptado por Dios, yo necesito limpiar mis manos y tener un corazón puro. El tema de la santidad es serio para Dios. Habacuc en el capítulo 1 dice: muy limpio eres de ojos para ver el mal. Mire, muy limpio el Señor es de ojos para ver el mal. Ni puedes ver el agravio. Yo no entendía antes cómo. Cuando a mí me decían, mire, cuando usted está bien con Dios, entonces hay una protección. Yo recuerdo que en un taller me pusieron una sombrilla, ¿verdad? Un paraguas. Entonces, el paraguas abierto, llueva, todo lo que sea, usted tiene la protección de Dios. Pero cuando tú pecas, van a haber agujeros. Y entonces, lo que venga de arriba del exterior te va a afectar. La protección de Dios. En la santidad, y mire lo que dice ahí: muy limpio eres de ojos para ver el mal. Cuando uno peca como cristiano, Dios no resiste el pecado. Tus ojos no pueden ver el mal. Así la santidad de Dios, tan especial, que el mal, el pecado no puede estar cerca. Entonces no podemos llegar con un corazón impuro y con unas manos sucias al trono de Dios. Qué tremendo, o acercarnos a Dios. Qué tremendo esto, amados. Bueno, ahora fíjese que también encontré varios ejemplos bíblicos que nos enseñan mucho sobre el aspecto de la santidad. Y aquí es donde quiero darle vuelta, hablando un poquito de la santidad de Dios, para que usted y yo, por favor, tengamos cuidado con la palabra irreverencia o la falta de prudencia. Yo sí creo, amados, y esto aquí incluimos pastores, yo me incluyo ahí en ese paquete. Como cristianos a veces somos imprudentes, somos irreverentes. Yo creo que es una de las faltas que cometemos, a veces pensando que estamos sirviendo bien a Dios, que hacemos las cosas bien, que estamos dentro del ministerio. Y a veces yo sí creo, amados, que somos irreverentes. Y resulta que la falta de prudencia nos puede pasar factura para agradar a Dios por su santidad. Esto tiene que ver con la santidad de Dios. Entonces la irreverencia, por lo menos eso fue lo que yo sentí al hacer este estudio, es algo peligroso, amados, que tenemos todos los cristianos que ir achicando, que ir reparando, que ir cerrando. Es supremamente importante, amados. Fíjense ustedes que encontré varios ejemplos, pero el primero que quise, y no por el tiempo no profundicé esta mañana, fue el de Usa. Eso está en 2 de Samuel capítulo 6. El de Usa, que tenía que ver con la santidad de Dios. En una época en que estaba el rey David queriendo llevar el arca de Dios a Jerusalén. Y me acordé de este pasaje porque me acordé de una de las últimas predicaciones que hicimos, hace 5 o 6 años más o menos, ¿verdad? Cuando habían problemas con los grupos terroristas que estaban mandando misiles, y entonces estaban las dudas si íbamos o no a Israel. Muchas iglesias y muchos peregrinos no fueron, y cuando nosotros fuimos, pues fue que mucha bendición, ¿verdad? Porque no había mucha gente, y eso fue maravilloso. Yo creo que ha sido una de las mejores peregrinaciones. Pero en esa ocasión yo escogí llegar a los montes de Judea. Siempre hacemos algo diferente. Entonces en esta ocasión llegábamos a los montes de Judea. Íbamos exactamente por un lugar donde pasó David con 30,000 personas en dirección a Jerusalén a llevar el arca de Dios. Y fue maravilloso, ¿ya? Y también recuerdo mucho, porque lo dije esta mañana, por mi hija, porque mi hija es la única vez que ha ido a Israel, y fue ese año. Y entonces ella estaba temerosa, muy nerviosa cuando llegamos allá, porque siempre se hablaba que los misiles, que iban a llegar los misiles. Y cuando llegamos ahí al lugar donde nos íbamos a quedar esa noche, entonces lo primero que nos mostraron no fue algo de la Biblia, fue algo del momento. Un búnker, ¿cómo se llama eso? Búnker, ¿sí? Entonces nos dijeron: si ustedes escuchan una sirena, salgan corriendo y vengan para acá, se meten acá, porque puede caer un misil cerca y entonces vamos a protegernos todos acá.
Entonces nos metimos al búnker. Yo nunca había estado en un búnker. Ya que es como es una habitación, es como un depósito, ¿cómo se llama eso? Sí, sí, un container, eso es, pero fuerte, ¿no? Donde no penetra nada. Eso es. Y entonces apenas yo veía que algunos me miraban, pero entre ellos mi hija, ¿no? Pero nunca pasó, nunca sonó la sirena y fue un tiempo maravilloso, ¿ya? Yo recuerdo mucho porque a mí no se me olvida uno de los israelíes llorando, dándome las gracias porque habíamos ido a apoyar a Israel en tiempos de prueba. Y fue algo maravilloso porque el Señor nos bendijo. Había menos gente, teníamos más tiempo para parar, para disfrutar. Para nosotros eso fue maravilloso. Así que nos llevaron en el barco, nos dieron cosas extras. Los mejores hoteles, claro que sí, sí, sí. Ese día, ese año fuimos a las 5 aguas. A las 5 aguas de Israel. Imagínense, fuimos al mar de Galilea, fuimos al mar Muerto, fuimos al Mediterráneo, fuimos al mar que se abrió, al mar Rojo. ¿Y cuál es la quinta? Y al río Jordán. Imagínense, tocamos las 5 aguas en Tierra Santa. Así que tremendo, amados. Bueno, resulta que ahí, amados, David, tengo que ser rápido porque en esa época habían muchas guerras. Los filisteos incluso le habían arrebatado el arca a los israelitas y ellos se la querían llevar como premio. Pero luego se dieron cuenta por experiencia que era un problema tener el arca de Dios para ellos como premio. Y entonces la devolvieron. Y al devolverlo, varias personas tomaron, especialmente uno que ahora no recuerdo el nombre, duró como 20 años en su casa con el arca. Pero hasta que por fin se decidieron y entonces vamos a llevarla a Jerusalén. Y entonces dijeron, bueno, no queremos tener esto. Y entonces vamos a hacer algo, como sabemos que es algo importante para los israelitas. Entonces vamos a hacer un carruaje nuevo. Y vamos a separar los mejores animales, los bueyes, que eran los que arrastraban en esa época esos carruajes, y ahí pusieron el arca de Dios. Y entonces David con 30,000 personas comenzaron la procesión hacia Jerusalén, danzando, cantando, alegres porque llevaban el arca de Dios y iban al destino que era Jerusalén. Jerusalén. Pero resulta, amados, que pasa algo extraordinario que no tenía explicación para nadie, ni incluso para David, porque David se enojó con Dios. De las pocas veces que yo he visto que David se enojó con Dios en la Biblia es esa. Aparece este hombre Uz. Probablemente era un hombre creyente, porque él estaba pendiente. Me imagino que iba también danzando, yo no sé, o emocionado. Pero en un trayecto vio que los bueyes estaban tropezando y que el carruaje se iba a voltear. Imagínese el arca de Dios, el arca de Dios que representaba santidad. Esa arca de Dios debería estar siempre en el tabernáculo, en el lugar más santo de los santos. No podía estar en otro lugar. Y entonces este hombre Uz se dio cuenta que los pobres animalitos se estaban tropezando y que el carruaje se estaba tambaleando y que se iba a ir a tierra. ¿Y qué hizo Uz? Quiso ayudar. ¿Y qué hizo Uz? Tocó el arca. Ayudó para que el carruaje no se dañara, no se volteara. ¿Y qué le pasó a Uz? De inmediato cayó muerto. Y David se enojó, no podía entender, pero ¿cómo si este hombre vino a ayudar? Este hombre quiso hacer algo. No podía entender. En medio de la algarabía, de la danza, en medio de las cosas que ellos creían estar bien haciendo, llevando el arca de Dios, de esa manera se olvidaron de que Dios tenía leyes, instrucciones para saber cómo llevar el arca, cómo mantenerla y cómo cuidarla. Y ellos no hicieron caso a eso. Ellos sacaron sus propias conclusiones de cómo sería mejor para ellos llevarla. Y eso nos puede pasar a nosotros, amados. A los pastores nos puede pasar eso. ¿Cómo llevar a la iglesia de la mejor manera? De acuerdo a mi conocimiento, a mi experiencia. ¿Cómo llevar usted como sacerdote de la casa a su casa? ¿Cómo llevarla? ¿Cómo llevar
la familia en su casa. Eso nos puede llevar a nosotros a tomar decisiones propias, carnales, humanas, y dejar a un lado de pronto las instrucciones de Dios. Y eso nos puede pasar factura. Eso se llama imprudencia, se llama irreverencia. Por la irreverencia de Uzi es que cayó. Él debió haber sabido que no podía tocar el arca. Aparentemente, humanamente, estaba bien hacerlo, porque estaba ayudando para que no se cayera. Pero fíjese, ese es un ejemplo de falta de prudencia. Y luego encontramos otro, amados. Esa es la hora. Bárbaro. ¿Y eso por qué? Amado, la santidad de Dios no es solamente algo teológico, algo doctrinal. Es algo que merece un estudio profundo para poder comprenderla. Mire el caso de Moisés, y aquí terminamos entonces. El caso de Moisés y la santidad de Dios. Números capítulo 20 habla de que los hijos de Israel, toda la congregación, los que salieron de Egipto, todos los que estuvieron en el desierto, llegaron a un lugar llamado desierto de Sin. Por ahí hemos pasado nosotros en nuestras peregrinaciones. Y dice que en el mes primero, y que esta congregación acampó en Cades. Fíjense que Cades significa santidad. Y allí murió María. ¿Se acuerdan de María? Murió y allí fue sepultada. Pero resulta que llegaron a Cades y esa congregación era terrible. Esos que salieron de Egipto eran de dura cerviz, murmuradores, se quejaban por todo. Y preciso, escaseaba el agua y se enfurecieron. No puede ser que lleguemos a este lugar sin agua. Y en un desierto, si usted estaba en un desierto, el agua es oro. ¿Qué hicieron? Fueron a Moisés, se quejaron contra Moisés, contra Aarón. No, ¿cómo nos ha traído hasta acá? Era mejor estar allá en Egipto, habernos quedado como esclavos. Bueno, comenzaron a renegar y a hablar mal. Y dice la palabra que Moisés comenzó a enojarse ahí. Pero dice la palabra, a mí a veces me da pesar de Moisés, porque le tocó duro a Moisés como pastor. Dice la palabra que él le dice a Aarón, acompáñame, y llegan hasta la puerta del tabernáculo y se postran delante de Dios al ver las quejas y la presión que tenía Moisés ahí. Y querían lincharlos. Y se postra ante Dios para suplicarle una respuesta, y Dios le dice, ok, ahí usted encuentra lo que le dice Dios a Moisés. Dice, toma la vara, reúne a la congregación, tú y Aarón tu hermano. Mire las instrucciones, amada. Y hablad a la peña a vista de ellos. No lo hagan solos, dejen que la congregación vea. Habla a la peña delante de ellos. Dice, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. A este lugar también hemos estado y hemos verificado, amados. Hemos visto el agua hasta el día de hoy. Esa roca sigue dando agua. Es impresionante. Edna, ¿sí estuvo en esa peregrinación o no? Chirle estuvo. Queda cerca a Petra, en Jordania. Y es impresionante porque usted va a esa piedra y dice, wow, y usted ve el agua ahí, bueno, saliendo de esa roca hasta el día de hoy. Pero fíjese que la instrucción de Dios es, toma la vara que usaba Moisés, reúne a la congregación, 2, que esté también tu hermano, 3, y dice, hable a la peña delante de la congregación. Mire usted, va a salir agua y dele de beber a todos, incluido a las bestias, a los animales. ¿Qué dice la escritura? Entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová. Lo primero que hizo estuvo correcto, como él mandó. Fantástico. Reunió Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña. Correcto. Y les dijo, mire usted que
yo le pruebo que ya Moisés estaba enojadísimo. Dice, oíd ahora rebeldes. Ya estaba enojado, ya estaba levantando la voz Moisés. ¿Os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Se le subió ahí la sangre a Moisés. Entonces alzó Moisés su mano y en vez de hablar dice, golpeó, la peña con su vara y la golpeó 2 veces. Y dice la escritura que salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. Fíjese que se cumplió el milagro. Y Jehová después de eso le dice a Moisés, ven acá Moisés, tráigase a Aarón, su ayudante. Y mire lo que le dice. A mí esto siempre me ha impresionado y siempre le he preguntado a Dios, explíqueme esto, Señor. Dame entendimiento, ¿por qué? ¿Por qué pasó esto? Mire lo que le dice, amados. Miren, por cuanto no creísteis en mí. ¿Cómo que no creyó? Si hizo exactamente casi lo que Jehová le pidió, excepto una cosa. Pero ahí, el hecho de que Moisés le ha fallado en un detalle, Dios le dice, no creíste. ¿Cómo que no creí? Si lo hice. No, te dije que hablara, que no le pegara, sino que hablara. ¿Por qué le pegaste a la piedra? Te di instrucciones precisas y ese es el problema hoy en día con nosotros. A veces queremos hacer lo que yo pienso que es bueno y no consultamos con Dios. Si yo quiero un trabajo, si yo quiero hacer algo para Dios o para mi familia, voy a comprar una casa, voy y miro la casa, la pago y después oro, me arrodillo y le digo a Dios, ayúdame para que esta casa sea de bendición. Lo hacemos al revés. No vamos primero a Dios, Señor, ya vi la casita, ¿será esta o será otra? A veces queremos obligar a Dios a que nos acompañe en las decisiones que nosotros tomamos. Como quien dice, mi decisión es correcta, ya la tomé, esta es, acompáñame Dios. Y a veces eso nos pasa factura, eso se llama irreverencia, se llama imprudencia. Si usted es un hijo de Dios y depende de Dios, consúltele a Dios que te dé una señal para que pueda comprar esa casita, o a lo mejor el Señor le quiere dar una mejor. Yo qué sé. Entonces fíjese, amado, mire lo que le dice ahí. No creíste en mí. Y dice, para santificarme. La obediencia trae santificación a Dios. Hay cosas que yo digo, yo quiero profundizar más en ese tema. Dice, no creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel. Dice, por tanto, ahí viene la sentencia. Mire, por ese errorcito. Le dice, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Y esa congregación, amados, ese pueblo nunca pasó del desierto. Ahí murieron todos. Fue la segunda generación. Los hijos de ellos pasaron, pero ellos murieron en el desierto. Ahí vino la sentencia. Y estas son las aguas de la rencilla, por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová. Y él, mire, dice que a través de esa acción, dice, y él se santificó en ellos. Esto es tremendo, amados. Yo le decía a los hermanos, siempre que he pasado por años, nunca he entendido completamente cómo, por qué Dios se enojó al ver, por qué no entendió que Moisés estaba cansado de esa congregación de dura servicio, que había sufrido, que le había sacado canas, que había tantas cosas que pasaron en la vida de Moisés, sacando al pueblo de la esclavitud para llevarlo a la tierra de Canaán. Yo digo, Señor, ¿por qué no entendió que Moisés no era perfecto? Siempre yo me pongo a pensar en esas cosas. Señor. Y entonces, pero no entiendo por qué la diferencia de golpear no, si no golpeó a una persona, no le dio en la cara, no le cortó la oreja a uno de ellos, solamente golpeó una roca 2 veces. ¿Por qué se enojó el Señor así? Siempre he pensado en ese pecado de Moisés. Y bueno, amados, esta semana es posible que esté en lo correcto, es posible que no esté,
pero les voy a contar lo que yo sentí en mi espíritu, lo que creo que fue el Espíritu Santo el que me reveló, porque siempre ha sido un enigma para mí. ¿Por qué el simplemente golpear una roca, Dios manda sentencia? ¿Por qué? Por la irreverencia de Moisés. Eso fue, para mí, la irreverencia, la causa de desobediencia. Moisés fue desobediente a lo que Dios le estaba indicando que hiciera. Fíjese que cumplió parte, pero falló en algo. Habla, pero Moisés no quiso hablar. Se le subió la sangre a la cabeza. Estaba airado. Humanamente yo creo que yo lo hubiese justificado, pero yo no soy Dios. No sé, en un momento de ira, ¿de pronto usted alguna vez no golpeó a su hijo? Yo lo he hecho. Pero déjeme decirle, cuando yo era novio de mi esposa, le decía: lo que me hicieron a mí, yo nunca lo voy a hacer a mis hijos. Pero resulta que lo hice. Y me arrepentí. Pero si yo prometí que no. Yo me acordaba de esas pelas que me daban a mí en la casa, hermano. Decía: no, esto es brutal. Yo esto jamás se lo haré a mis hijos. Todavía tengo aquí en mi memoria los cordones de plancha, los rejos. Eso con lo que fuera me daban, hermano. Y entonces mis piernas, mi espalda, hermano, eso quedaba marcado ahí por semana. Eso era brutal. Y yo decía: esto jamás, decía yo, se lo voy a hacer a mis hijos. Bueno, yo a mis hijos no los he golpeado así, pero sí lo he hecho con rabia. Ya no, gracias a Dios, ya están creciditos. Y después, qué arrepentimiento. Y mi esposa me molestaba de tiempo en tiempo. Ahora sí va a ir a arreglar, ¿no? A calmar la conciencia. Do you want ice cream, my son? Do you want ice cream? Do you want Kentucky? Yo no sé si a usted le ha pasado. A mí me pasó eso. Usted prometía no hacerlo, pero caía en eso, ¿no? Tremendo. Bueno, mire usted, amados, Moisés se le subió la sangre a la cabeza y se le olvidó que era hablarle, y él se puso, ahí descargó toda su energía. ¿No le dicen los psicólogos a usted, no han dicho alguna vez o no ha leído por ahí un librito que dicen: si usted se siente mal, energía negativa, golpee la pared, dele golpes a la pared para que usted... ¿Sí? ¿No ha escuchado eso de psicólogos? Yo creo que Moisés se descargó toda su ira ahí en la piedra, hermano. ¿Ya? Pero eso le costó, amado. Eso le costó por haber golpeado la roca. Entonces yo pienso, amados, muy en mí, que el espíritu airado que tenía Moisés sobrepasó el temor de Dios. Y aquí está la clave para mí. Y es una lucha para nosotros. Nunca, nada debe sobrepasar el temor que usted y yo le tengamos a Dios. Si perdemos eso, amados, como Moisés, que se equivocó, la ira sobrepasó el temor a Dios. El temor de Dios debe mantenerse siempre en el mismo lugar para nosotros no sobrepasar ese temor a Dios. Nada, absolutamente nada. El temor de Dios debió haber superado la ira de Moisés. El hecho del temor que le tenía a Dios era para haberse contenido, tener autocontrol y no sobrepasar. Y entonces, para mí, amados, para mí, Dios consideró la irreverencia de Moisés como algo muy grave. Pongámonos de pie, amados. Dice Romanos 1:21: pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Jeremías dice en el capítulo 5, versículo 23: pero este pueblo tiene un corazón terco y rebelde, se han desviado y se han ido, y no dicen en su corazón:
Temamos ahora al Señor nuestro Dios, que da la lluvia a su tiempo, tanto la lluvia de otoño como la de primavera, y que reserva para nosotros las semanas establecidas de la cosecha. Le invito a cerrar los ojos un momento, amados. La santidad de Dios es bueno entenderla. Cuando usted llegue a su Biblia, amados, entre semana, y Dios le hable de la santidad, concéntrese en ello. Pídale al Señor que le dé más entendimiento, más conocimiento, más revelación, para poder entender hasta donde Él lo permita, porque nuestra mente es limitada. ¿Por qué Dios nos exige que seamos santos como Él es santo? ¿Por qué Él nos exhorta a buscar santidad? ¿Y por qué Él nos advierte que sin santidad no le veremos? Nadie irá a las bodas del Cordero si no está vestido de santidad. Esos ancianos 24 que rodeaban el trono de Dios tenían ropas blancas, símbolo de santidad y pureza. Nadie se puede acercar a Él con manos sucias, con un corazón manchado de pecado. Pero sabe, amados, tenemos las herramientas para acercarnos confiadamente al trono de Dios como Él quiere. Tenemos las herramientas poderosas de Dios, porque no son humanas, para que usted y yo podamos acercarnos y Él nos vea como santos. Cuando usted lea la palabra, especialmente en el Nuevo Testamento, la palabra santo, los santos de Dios, ay, amado, no se está refiriendo a Jesús, se está refiriendo a nosotros, a la iglesia del Señor, los santos del Señor. Fíjense, amados, cómo es el Señor de generoso con nosotros, que nos llama santos sin ser santos. Usted y yo no somos santos, pero Él nos llama santos. ¿Y sabe por qué? Porque cuando usted y yo nos humillamos delante de Dios y llegamos a Él a través de la cruz de Cristo, es a través de esa cruz maravillosa, redentora, esa cruz poderosa donde Él derramó su sangre para remisión de nuestros pecados, que Dios, el que no puede ver maldad, Él nos ve a nosotros limpios, santos, con vestiduras blancas, cuando hemos sido lavados con la sangre de Jesús. Wow, esa es una herramienta poderosa. No deje de usarla todos los días. Clama el poder de la sangre de Jesús sobre tu vida. Dios nos ha dado una herramienta poderosa. Sumérgete en la presencia de Él con humildad y póngale cuidado a este mensaje de hoy con el tema de la prudencia. Dígale: Señor, dame prudencia. Yo quiero ser prudente. Que el conocimiento que yo tenga de tu palabra me lleve, Señor, a adquirir un alto nivel de prudencia, a no ser irreverente con tu santidad. Señor, ministranos. Termina, Señor, o comience a ministrar nuestra conciencia, nuestro estado espiritual, el estado de nuestro corazón, Señor. Entendiendo, Señor, del por qué tú dices, Señor, que eres santo, santo, santo. Espíritu Santo, ministranos, oh Dios. Queremos irnos livianos de este lugar, bendecidos, santificados, aceptados por ti, Señor. Queremos pedirte perdón por todas nuestras imperfecciones. Señor, cometemos errores aún sirviéndote. Mira el ejemplo de Moisés, el ejemplo de Uz. A veces por querer hacer el bien pagamos un precio. Necesitamos prudencia, sabiduría.
ser reverentes, Señor, cuidadosos a las indicaciones tuyas de cómo debemos conducir nuestras vidas personales, nuestras vidas familiares y nuestras vidas ministeriales. Y Señor, queremos decirte que necesitamos tu ayuda, Señor. No es lo que nosotros pensamos, no es eso, Señor, es tu dirección. Queremos darte permiso, Señor, para que nos dirijas. Mira que hay cosas que tenemos que solucionar, Señor, en la iglesia. Hay cosas personales que tengo que arreglar contigo, Señor. Hay cosas familiares que necesitan enderezarse, Señor, y que están torcidas allá en la casa, Señor, y que debo arreglar, Señor. No quiero ir de tropiezo en tropiezo como aquellos bueyes seleccionados humanamente para llevar el arca de Dios, la presencia, al destino indicado, Señor. No quiero ser como esos bueyes, ni quiero ser como Uz, de querer tocar, de querer acercarme sin que tú lo apruebes, oh Dios. Señor, danos dirección. Ayúdanos. Ayúdanos a amar lo que tú amas. Señor, ayúdanos en nuestra debilidad. De nuevo recuerdo al apóstol Pablo que clamaba y clamaba, Señor, que tú le quitaras ese aguijón. ¿Cuántos hombres no se salvaron con Pablo? ¿Cuántos hombres no fueron sanados, liberados? Hombres y mujeres. Sin embargo, él era imperfecto, él no era sano. Él necesitaba ser sano de algo. Él necesitaba tu ayuda, Señor. Pero tú diste una clave, Señor, en esa respuesta, Pablo. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Somos débiles, Señor, somos débiles. Ven, Señor, y perfecciónanos con ese poder tuyo, Señor. Oh, tu poder, Señor, es el que necesitamos en nuestras vidas, en nuestras casas, en la iglesia. Eres tú, tu presencia en nosotros, Señor. Nuestra manera de ver las cosas pasa a segundo plano. No importa cuando tú diriges la casa, Señor. Ahí no trabajamos en vano los que la construimos. Si tú estás dirigiendo nuestro hogar, si tú estás dirigiendo la iglesia, si tú estás dirigiendo nuestra vida personal, oh, eso trae estabilidad, trae dirección, trae percepción, trae visión, trae esperanza, trae paz, fortalece, anima, trae confianza, trae bendición. Para aquellas personas que vienen sufriendo durante esta pandemia de un aguijón, puede ser físico o emocional, puede ser un problema mental, puede ser una ansiedad, una depresión, puede ser algo que les ha quitado el sueño. Ya no duermen bien, ya no comen bien. Señor, yo creo que hay una respuesta tuya, Señor, y es tu poder enviado sobre ellos, perfeccionando su debilidad, Señor. Yo incluyo a aquellos que están ahora mismo, Señor, donde quiera que estén, en este país o en otro, viendo este servicio, Señor. Yo creo que tú tienes riquezas en tu santa morada, ahí donde Juan vio esos 24 ancianos rodeando tu trono maravilloso. Ese trono que se menciona 14 veces, Señor, en ese capítulo 4 de Apocalipsis. Trono de poder.
Si bien es cierto, Señor, vivimos en un mundo gobernado por Satanás, por encima de él hay un trono, y en ese trono hay alguien que se sienta que es superior al que está trayendo todo este caos, oh Dios, de pandemia, de crisis mentales, Señor, en el mundo. Gracias. Tú tienes riquezas en tu gloria. Tú tienes el poder para perfeccionar nuestra debilidad. Bendice ahora, oh Dios. Trae sanidad, Señor. Trae sanidad, fortalece. Quita temores, quita ansiedad, quita preocupaciones, oh Dios. Restaura el sueño, Dios. Devuelve el gozo del Señor es mi fortaleza, oh Dios de la gloria. Ahora, Señor, Espíritu de Dios, bendice, bendice, recibe. En un acto de fe, levanta tus manos, ábralas así, dígale: Señor, yo quiero recibir. Yo estoy en necesidad de algo tuyo, Señor. Toca la parte donde he sido más afectada, Señor, durante esta pandemia. Si las noticias me han preocupado, si lo que he visto, Señor, ha traído temores, yo quiero dormir en paz esta noche y todas las noches que vienen. Yo quiero recibir tu bendición. Dígale: yo quiero recibir tu seguridad. Yo quiero recibir tu protección. Yo creo que tú pones vallado, Señor, aunque lo levanta aún mucho más alto, Dios de la gloria, Señor, para traer protección sobre mi vida y la vida de mi casa. Tú traes bendición sobre mi casa, Señor. Aleluya, aleluya. Esta mañana yo estaba viendo, amados, una regadera. Bendito sea tu nombre, Señor. Esta mañana yo estaba viendo como un patio, un jardín donde se regaba el agua sobre las flores y cambiaban de color, y aquellas plantitas que como que se morían comenzaron a fortalecerse y a brillar, a florecer. Y le decía al Señor mientras oraba: dame la interpretación, Señor. Y me decía el Señor: esas son las células que han sido maltratadas durante este tiempo por tanta preocupación. Por eso algunos han perdido el sueño, por eso algunos viven con ansiedad, con depresión. Pero he venido yo, y siempre, amados, porque no es la primera vez que he visto esa visión. En el pasado la he visto unas 3 o 4 veces. Siempre el Señor me ha llevado al libro del Apocalipsis, cuando habla de las aguas cristalinas que salen del trono de Dios. Santo, alabado sea tu nombre. Y sobre esa base bíblica el Señor estuvo haciendo cosas maravillosas esta mañana. También sigamos concentrados. Padre, en el nombre de Jesús, yo creo que así como esta mañana el Señor está usando esas aguas, esa visión, amados, yo no la veo de una manera constante. Eso viene de vez en cuando. Esas aguas cristalinas quieren ministrar tu vida. Quiere quitar tanta preocupación, tantos temores de tu mente. Dígale: Señor, lávame. Yo quiero esas aguas cristalinas. ¿Sabe? El libro del Apocalipsis dice que esas aguas que salen del trono de Dios son para sanidad a las naciones. Wow. Dígale: Señor, límpiame, sáname. Sáname de este problema, de esta necesidad física o emocional. Y si usted nunca ha sentido ningún problema, dígale: Señor, yo necesito tu fortaleza. Yo apuesto por tu fortaleza, no la mía. La mía tarde o temprano va a claudicar, pero tú eres fuerte siempre. Sáname, límpiame.
preocupaciones que quedan aquí depositadas en el subconsciente y que de tiempo en tiempo se van levantando, las vas recordando y te crea malestar, no duermes, te preocupas, deja de desayunar, te descontrolan. Dígale: Señor, límpiame, límpiame con tus aguas cristalinas, Señor. Esta mañana veía esas plantas marchitas, esas rosas, cuando eran siendo regadas, iban reviviendo las células del cerebro, las células pensantes. Dígale: Señor, fortalézcalas, fortalézcalas. Por eso muchos sienten cansancio. No sé por qué estoy tan cansado, no he hecho ejercicio, estoy laborando las mismas horas, hago lo mismo y me siento cansado. Dígale: Señor, tanta pensadera, tanto negativismo, fuera, fuera. Me refresco con tu palabra, con la presencia de tu Espíritu Santo, Señor. Trae refresco a mi vida, Señor, a mi alma, a mi corazón. Toca lo más débil de mí. Que tu poder perfeccione mi debilidad, Señor. Dígale: Señor, yo recibo. Yo recibo, recibo, Señor, yo recibo. Con fe yo recibo. Gracias por tu bendición, oh Dios. Gracias por tu paz. Gracias por la esperanza y la confianza. La confianza en ti, Señor, me da valor para permanecer firme y para vivir una vida balanceada. Caerán 10,000 a mi diestra, los que caigan, Señor, pero yo estaré firme porque mis pies están bien posicionados sobre las rocas, Señor. Y sé en quién he confiado, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres el único que tiene la última palabra en mi vida. Nadie más, nada ni nadie, eres tú, Señor. Y en ti confío absolutamente, Señor. No voy a temer absolutamente nada en lo que me pueda hacer el hombre y la maldad. Confío enteramente en ti, Señor. Tú eres mi Dios y tú eres mi protector. A tu nombre, gloria. Démosle un aplauso al Rey de Reyes, amados.